ratito, pero aparta su oído para no oír la ley. Oye porque no es sordo, pero no atiende, pero no escucha, pero no procesa. Entonces dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cuánta gente cree que sí, orar, ya está, ya orar, ya Dios te tiene que escuchar? No, Dios te va a escuchar si tú entras en la voluntad de Dios. Si entras en el radio que Dios ha establecido y de la manera que Dios lo ha establecido, para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero dice que la oración de los rectos es su gozo, es el gozo del Señor. Tenemos oraciones para pedir sanidad. Isaías 38:2. ¿Ustedes se acuerdan que es un hecho que aún la NASA ha verificado y ha dicho que sí, que es verdad, que se puede comprobar científicamente? Cuando se atrasó la sombra, ¿ustedes se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Lo han oído? ¿Cuánto? Acá en Isaías 38 dice la enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Es decir, que acá contemplamos dos milagros. Uno, la sanidad de Ezequías, que Dios le añade 15 años, y también lo libra de sus enemigos. Amén. Amén. Hay que orar en todo lugar y siempre, pero especialmente en la casa de Dios, el lugar consagrado para Él, para que sea limpio y no se haga comercio. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en el templo y derribó, hizo látigo con las cuerdas y derribó ¿a quién? A los que estaban vendiendo a los animales de cualquier manera, no lo mejor como había dicho Dios? Vendían los animales para ofrenda, sí, y cambiaban dinero, estaban los cambistas. Es decir, que se había vuelto ahí un ¿qué? Un mercado. El mercado tiene que estar en el lugar del mercado. Y la casa de Dios, de oración, tiene que ser casa de Dios. ¿Ven? Eso vino a establecer el Señor. Esto está en Mateo. En Mateo. Pero vamos a seguir porque si no, no miramos un poquito más. Tenemos la oración por sanidad, las oraciones respondidas inmediatamente. ¿Se acuerdan cuando Elías? Esta, más que una oración, yo siempre lo digo, es un desafío, porque desafió a Dios. Ahí delante de todo, le dijo: Señor,
si yo soy tu siervo, muéstrate y muéstrales a estos que tú eres el verdadero Dios, responde por fuego. ¿Y qué hizo? Llenó de agua toda la leña, todo sea contra naturaleza, porque el fuego no se enciende en la leña mojada. ¿Sí? No se enciende, tiene que haber muy altas temperaturas para que se encienda. Así, naturalmente no se enciende. Y allí cayó fuego del cielo. Dios respondió, dice que inmediatamente. Esto después ustedes en casa lo miran. Está en Segunda de Reyes 18:36. Dice que luego de hacer el holocausto, el altar y el holocausto, cayó fuego del cielo y encendió todo. Fue una oración respondida inmediatamente, ¿sí? Pero hay otras oraciones que demoraron mucho tiempo. Abraham está considerado como el hombre amigo de Dios. Fue amigo de Dios porque le creyó a Dios. Dice en el libro de Romanos 4:18, que Abraham esperó en Dios y luchó esperanza contra esperanza, porque se hacía viejo, se hacía mayor. Humanamente no podía responder para ser padre y Sara para ser madre, porque era ya vieja. Y naturalmente ni siquiera le venía la costumbre de las mujeres. Pero Abraham esperó y Dios le respondió. Esa es una oración que fue llevada por mucho tiempo. Y también en Lucas 1:13, el papá de Juan el Bautista, el papá y la mamá, eran viejos, ¿verdad? ¿Cuántos años esperando un hijo? Porque eran viejos también ya, eran muy mayores. Y Dios hizo el milagro. Esa es una oración respondida, pero pasó mucho tiempo para que Dios respondiera. Nosotros a veces queremos que Dios, como estamos en la onda del instantáneo, del microondas, ya queremos, Señor, te pido que me des tan pim pum pam, que me lo des como yo lo quiero, como yo te lo pido, de esta manera, y hasta le damos las coordenadas al Señor, de dónde tiene que venir el color y todo, y ya. Lo cuestionamos, es verdad. Dios nos ayude a ser sabios para pedir, a saber pedir y a saber esperar en el Señor. Porque nos desencantamos y nos desanimamos muy rápido. Ah, no, a mí Dios no me oye, no me escucha, porque yo ya hace mucho que le estoy pidiendo y no pasa nada, parece que no me oye. Dios no oye a los pecadores. Juan, a ver dónde está. En el Evangelio según San Juan, cuando el Señor sanó al ciego, el mismo ciego le dijo: Dios no oye a los pecadores, pero sí oye a los quebrantados y humildes de corazón. Amén. A eso no desprecia nunca Dios. Debemos persistir en la oración quitándonos la ansiedad. Porque no me digan que no viene la ansiedad, como les decía, de querer que Dios responda ya. Que se pasa mucho tiempo, que no vamos a ver, que qué pasa, que por qué.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice que nosotros tenemos que venir ante Dios con nuestra petición, con nuestro ruego, y luego echar todas nuestras cargas, nuestra ansiedad en Él, y luego ¿qué? Darle gracias, con acción de gracias. ¿Cuántos saben que dar gracias también es orar? Amén. Con acción de gracias. Quitémonos la ansiedad. El apóstol Pablo en casi todas las cartas dice que hace mención por los hermanos. ¿Sí? Esa es una oración intercesora. Nosotros tenemos que interceder los unos por los otros. Si no los unos contra los otros, sino los unos por los otros. Ocuparnos, preocuparnos, bendecirnos, alentarnos, estimularnos, ¿sí? A la fe y a las buenas obras. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar en todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Y orar en el Espíritu Santo. Judas 1:20. Tenemos que aprender a orar. Hay muchos tipos de oraciones. Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Siempre yo les pongo este ejemplo a los que son padres, a los que son papá o mamá, o saben lo que es una relación de papá o mamá. Yo siempre les digo, ustedes saben lo que sus hijos quieren, ¿verdad? ¿Verdad que lo saben? Si quiere pan, si necesita abrigo, lo que necesita lo saben. Pero a que les gusta que cuando empiece a hablar se los diga. Diga, papá, quiero pan. ¿Eh? ¿Sí? Papá o mamá, necesito tal cosa. Bueno, así es nuestro papá. No nos olvidemos que somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Amén. Y Dios quiere establecer esa relación de hijos e hijas. Dios quiere que nosotros continuemos cada día en esa relación de amor. Y que siempre, siempre estemos dependiendo de Él. Porque a veces, cuando nosotros empezamos a depender de nosotros mismos, es cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando decimos, pero ¿por qué pasan estas cosas? En cambio, cuando realmente reconocemos que necesitamos de Dios todo el tiempo, todas las veces, en todo lugar, es cuando Dios se manifiesta. ¿Amén? Amén. Oramos. Judas, la oración. Amén. ¿Sabemos sobre la oración? ¿Hemos recibido bendición sobre la oración? ¿Necesitamos saber más de la oración? Amén. Yo sí, necesito saber más. En las escrituras tenemos el verbo orar en varias conjugaciones, ¿verdad? Orar, ahora, el presente, oré, oraré, ¿verdad? Oramos, oro yo personal y particularmente, ¿verdad? Bueno, el sustantivo oración tiene también varias familias de palabras, ¿verdad? Pero nosotros, en la palabra revelada por Dios, oración es igual a petición, ruego, súplica y también acción de gracias. ¿Sí? Amén. Porque no siempre vamos a pedir, ¿no? El Señor en Proverbios, Salomón decía que algunos son como la sanguijuela, ¿no? Que chupan y tiran y chupan y no se sacian, ¿no? De pedir. Y siempre están pidiendo. Nosotros tenemos que pedir cuando necesitamos, dar y bendecir al Dios maravilloso que siempre nos responde. Nos puede responder con sí
16, en el versículo 17, él está... ¿Quién sabe lo que le pasó a Job? Uno solo. A ver de los niños, ¿recuerdan qué le pasó a Job? ¿O no han llegado ahí, no han leído la historia? ¿Qué pasó con Job? Le vino pruebas. La sarna. ¿Pruebas? Muy duras. Lo más terrible de las catástrofes, ¿sí?, que le pudo pasar. Lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano en esta tierra. Job, capítulo 16. Pero vamos a ir resumiendo porque si no, no lo vamos a ver. Quiero más o menos dar una idea de lo que es la oración. 16-17 dice: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Es decir, que acá nos encontramos con una persona que había sido perfecta. Lo dice Dios, no lo digo yo. Dios dice que era temeroso de Dios, que era recto y que era perfecto. Y su oración, cuando una persona está perdonada por el sacrificio de Cristo, lavada por la sangre de Cristo y tiene fe en Jesucristo, es perfecta para Dios. ¿Sí? Este hombre era perfecto, pero le vinieron unas calamidades terribles. Se le mueren los hijos, se le incendian las casas y todavía le queda una mujer que en vez de ser sabia, una insensata que le dice: ¡ay, ya! Tanto dolor y tanto Dios, maldice a tu Dios y muérete, ya. ¿No? Una insensata mujer, le dijo: como una insensata has hablado, le dijo Job. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios en su soberanía, que eso es lo que nos cuesta a nosotros los humanos, por el orgullo que tenemos, aceptar la soberanía de Dios y decir: Señor, tú sí sabes lo que haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, dónde lo haces, porque tú eres el dueño, el creador. ¿Sí? Amén. El sustentador, el legislador del universo. Pero qué bueno, tiene final feliz esta historia, ¿verdad? Porque después que pasó la terrible prueba, por eso lo ponen como ejemplo. El mundo, aún el mundo dice tener la paciencia del santo Job. ¿Sí? ¿Lo han oído ustedes? ¿Es un dicho? Después de pasar terribles consecuencias, Dios lo levantó, lo sanó y le dio el doble de lo que tenía. ¿Sí? Puede ser una oración sincera, como Primera de Reyes 8:28. ¿Recuerdan ustedes Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. Aquí, esta es una oración sincera, respondida rápidamente por Dios, y esta es una oración de dedicación de un lugar para templo del Señor. ¿Sí? Porque hoy en día dicen que los X tienen sus templos, que
que el otro tiene sus catedrales y sus templos. Y el otro de más allá también ha hecho templos. Y que los templos más antiguos y no sé qué y no sé cuánto. Pero hoy en día Jesucristo quiere que tú, cada uno de nosotros y yo, seamos el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y no hay obra más perfecta porque la ha hecho Dios. Ese tiene que ser el templo. Pero también tenemos que tener un lugar donde reunirnos, donde congregarnos, donde juntarnos, ¿verdad? Y donde alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? Y animarnos y bendecirnos y edificarnos y estimularnos como hermanos y hermanas, ¿verdad? Como santos que estamos creciendo y necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Y tenemos que ir teniendo un crecimiento y tenemos que saber las mismas verdades y tenemos que apoyarnos en las mismas bases y tenemos que tener los mismos fundamentos, ¿sí? Para que no venga cualquiera con otro viento de doctrina y nos haga tambalear o nos quiera derribar, ¿sí? Tenemos que saber las mismas cosas. El Espíritu Santo de Dios nos tiene que revelar la verdad, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, no a alguna verdad, no a una verdad selecta de algunos iluminados, sino a toda verdad, a la verdad verdadera. Aunque aquí Salomón está dedicando un lugar donde había hecho un lugar, un templo, después ustedes lo leen en casa y van a ver que es un templo que hizo maravilloso y una oración espléndida, porque la oración es: si alguien peca contra ti, oh Dios, y si viene a este lugar y ora y clama con sinceridad, tú le perdonas. Tú le perdonarás, tú le sanarás, tú le bendecirás. Venga lo que venga, venga plaga, venga peste, venga enfermedad, venga lo que venga. Por eso el apóstol Santiago también dice: si hay alguno entre vosotros enfermos, ¿qué tienen que hacer? Ir a los ancianos. ¿Sí? Y si oramos los unos por los otros, seremos sanados. Y si han pecado, los pecados les serán perdonados. Nosotros no perdonamos pecados. Jesucristo perdona pecados, ¿sí? Pero nosotros podemos interceder por nuestros hermanos, ayudarles a reconocer su problema, su pecado, su diferencia, su error, ¿verdad? Amén. Cuando el Espíritu de Dios mismo te dice por lo que debes orar. Segunda de Reyes 19:4. ¿Verdad que hay gente que dice que no sabe orar? ¿Verdad que hay gente que no se atreve a levantar la voz porque dice: no, yo qué voy a orar, a mí me da vergüenza, yo qué voy a decir, ¿no? ¿Sí? Acá hay una oración que el mismo Espíritu Santo. Segunda Segunda de Reyes 19:4. Segunda de Reyes. Sí. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. ¿Esa es? Aquí Judá es librado de un enemigo que se había levantado, que es Sennacherib.
Entonces, Dios mismo le dice, aquí tienes tú un problema. Aquí alguien se ha levantado y está blasfemando contra el Dios verdadero. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y entonces también le dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, y a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, ¿qué le dice? Eleva oración. Eleva oración. Es decir, no hagas un susurro, no te escondas para orar. Eleva la voz y eleva la oración para que llegue al Dios eterno. Amén. Eleva oración por el remanente que aún queda. ¿Verdad? Acá, este hombre no podía decir, no sé cómo orar ni qué pedir. Dios mismo le estaba indicando qué pedir, cómo pedir. ¿Sí? Amén. Amén. Momentos especiales para orar. ¿Hay algún momento especial para orar? Amén. A veces. El Señor dice, Tesalonicenses 5, dice, orad sin cesar. Es decir, no paren de orar en todo. Pero acá, David nos está enseñando qué bueno es orar de mañana. Por ejemplo, el Salmo 88, 13. Acá está orando y suplicando por la liberación de la muerte. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¡Qué bueno! Leía, seguramente ustedes lo habrán visto en el Facebook, que Charles Spurgeon decía que la oración de la mañana es la que abre, la llave que abre durante el día y es el cerrojo de la noche, ¿verdad? Dice, a ti oraré de mañana, mi oración se presentará delante de ti. Es decir, en otras palabras, me presentaré delante de ti en oración y presentaré mi vida y dedicaré todos los miembros de mi ser, de mi cuerpo, a ti por la mañana. ¿Sí? Cuando comienza el día. No, que nos sentamos en la cama y decimos, a ver, hoy tengo que ir al banco, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir pam, pim, pum, no, y ya. Nos planeamos el día. Dice acá David, que dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, dice que de mañana se presentará delante del Señor. Esa es una oración que agrada a Dios. El Salmo 141, el Salmo 143, el Salmo 141, 2. ¿Lo miramos? 141, versículo 2. Bueno, yo voy a leer el 1 y el 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como el incienso. ¿Qué es el incienso? Es una ramita de un árbol que se enciende y cuando se enciende tira un humo aromático. ¿Sí? Que lamentablemente en este tiempo se usa para otras cosas, pero no era la intención del Señor. Perdón. La intención del Señor era
que fuese un olor fragante. ¿Sí? El 141 y el 143, ¿cuál es? Espera, ahora llegamos. 141.2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. A Dios también le agrada nuestra ofrenda. ¿Podemos dar algo que primero no hayamos recibido? ¿Verdad que no? Si damos algo a Dios o a nuestro prójimo es porque primero lo hemos recibido de la mano generosa de nuestro Dios. El 143, el versículo 1, vuelve a decir: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, no por la nuestra. Nosotros no seríamos justos, ni estaríamos justificados si no fuese por la fe en Jesucristo. Proverbios 15:29, un poquito ahí más adelante. Dice: Jehová, Dios eterno, que es el nombre de Dios, que ahora se ha manipulado y se han hecho una secta, entonces por eso hay a veces confusión, pero Jehová, Yahvé, yo soy, dice, está lejos, lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 15:29. Pero el 28:9 lo vamos a leer porque es interesante. Ahí mismo, en los Proverbios 15. Perdón, 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios nos libre, ¿verdad? Porque cuánta gente hay que te dice